Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, sinceramente, nos tiene a todos intrigados. ¿Se imaginan a nuestro querido Can Yaman, esa estrella turca que conquista corazones, sufriendo un percance un tanto peculiar? Pues sí, parece que la naturaleza, o quizás un pequeño y molesto insecto, ha decidido jugarle una mala pasada. Estamos hablando de algo que ha revolucionado las redes sociales y las portadas de entretenimiento. Abeja le picó a Can Yaman y el misterio de su cara hinchada. Así es, vamos a desentrañar juntos todo lo que se sabe sobre este incidente. Y antes de empezar, ya saben, si todavía no lo han hecho, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad y queremos que formen parte de ella. Bueno, ¿por dónde empezamos? La noticia saltó como una chispa, y como suele ocurrir con figuras tan mediáticas como Can Yaman, se expandió a la velocidad de la luz. De repente aparecieron fotografías y rumores que mostraban al actor con el rostro visiblemente hinchado, algo muy alejado de su habitual y escultural apariencia. Inmediatamente la especulación comenzó a volar. ¿Qué le había pasado? ¿Alguna alergia? ¿Un accidente? ¿Algo más serio? La incertidumbre generó mucha preocupación entre sus fans, quienes le enviaron un sinfín de mensajes de apoyo y deseándole una pronta recuperación. Y en medio de todas estas conjeturas, emergió una explicación sorprendentemente simple, aunque no por ello menos molesta para el protagonista: una abeja. Si una picadura de abeja, tan común y a la vez tan capaz de causar estragos en nuestra piel, fue la supuesta culpable de la inflamación en el rostro de Can Yaman. ¿Pero cómo ocurrió esto? Los detalles, como suele pasar, son un poco difusos, pero la información que ha trascendido apunta a un incidente durante uno de sus proyectos o, tal vez, en un momento de relax. Imaginen la escena: Can Yaman disfrutando de un día soleado, quizás en un jardín o en un entorno natural, y de repente, ¡zas! Un pequeño zumbido y una punzada que deja su huella. La hinchazón, como sabemos, puede ser bastante notoria, especialmente en áreas sensibles como la cara, alrededor de los ojos o en los labios, lo que sin duda llamó la atención de inmediato. Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas. Mensajes como «Pobre Can, pero que se recupere pronto, qué mala suerte» inundaron las plataformas. Los fans se volcaron en demostrar su cariño y preocupación, creando incluso hashtags para seguir la evolución de su estado. Es interesante reflexionar sobre cómo un evento tan cotidiano puede generar tanto revuelo cuando le sucede a una celebridad. Las fotos de su rostro hinchado se convirtieron en noticia de portada, alimentando el debate y la curiosidad. Algunos medios incluso especularon sobre posibles causas más complejas, hasta que la versión de la picadura de abeja se consolidó como la más probable. Y aunque parezca un incidente menor, las picaduras de insectos pueden ser muy dolorosas y causar reacciones alérgicas importantes en algunas personas. En el caso de Can Yaman, parece que la hinchazón fue significativa, lo que provocó la preocupación general. Además de la picadura en sí, otro aspecto que generó mucho interés fue cómo el actor manejó la situación y su recuperación. Sabemos que Can Yaman es una persona bastante activa en redes sociales, y aunque quizás no compartió detalles íntimos de su malestar, sí se mantuvo presente tranquilizando a sus seguidores y mostrándose fuerte. Este tipo de gestos, la transparencia y la cercanía, son las que sin duda refuerzan el vínculo entre las celebridades y su público. Sus fans aprecian que, a pesar de la incomodidad y el posible dolor, no se esconda y transmita una imagen de resiliencia. Profundizando un poco en el tema de las picaduras de abeja, es bueno recordar algunas cosas. A diferencia de las avispas, las abejas suelen picar solo una vez y su aguijón se queda incrustado en la piel, liberando veneno de manera continua. Esto puede causar dolor, enrojecimiento, hinchazón y picazón. Para la mayoría de las personas, una picadura de abeja no es peligrosa, pero para quienes tienen alergias severas, puede ser una emergencia médica. En el caso de Can Yaman, al tratarse de una hinchazón visible en el rostro, es plausible pensar que tuvo una reacción inflamatoria considerable. Y hablemos también del impacto en su carrera y en sus proyectos. Imaginen tener un evento así justo cuando están en medio de un rodaje o preparándose para un evento importante. Aunque la noticia de la picadura pudo haber causado revuelo, es importante destacar que la profesionalidad de Can Yaman y los equipos de producción suelen ser tales que buscan minimizar cualquier interrupción.
Es probable que con los cuidados adecuados y un poco de paciencia, el actor haya podido retomar sus actividades sin mayores contratiempos. La imagen pública de una estrella es fundamental y eventos así, aunque pasajeros, requieren un manejo cuidadoso. Más allá del incidente en sí, esta anécdota nos permite reflexionar sobre la vulnerabilidad de todos, incluso de aquellos que admiramos por su fuerza y belleza. Can Yaman, con su físico imponente y su carisma arrollador, es también un ser humano susceptible a los pequeños imprevistos de la vida. Una picadura de abeja, un hecho tan mundano, nos recuerda esa humanidad compartida y nos conecta a todos en un nivel más básico. Es un recordatorio de que, por muy exitosos o famosos que seamos, seguimos siendo parte de la naturaleza y estamos expuestos a sus vicisitudes. También es importante mencionar la ola de memes y comentarios jocosos que suelen surgir en Internet ante este tipo de situaciones, algo que también ha ocurrido con Can Yaman. Si bien algunos pueden considerarlo irrespetuoso, es parte de la cultura de Internet, un espacio donde el humor y la viralización son moneda corriente. Sin embargo, siempre es bueno recordar la empatía y la preocupación que primaron entre sus seguidores más fieles, quienes se enfocaron en su bienestar. Ahora, ¿qué sabemos sobre su recuperación? Si bien no hay un reporte médico detallado y público, las imágenes que han circulado posteriormente y la continuidad de sus actividades sugieren que la hinchazón remitió y que el actor se recuperó satisfactoriamente. Las reacciones a las picaduras de abeja suelen desaparecer en cuestión de días, aunque el dolor y la inflamación inicial pueden ser intensos. Esperamos, por supuesto, que haya recibido los cuidados necesarios y que el malestar haya sido pasajero. Este incidente, por insólito que parezca, se suma a la larga lista de anécdotas curiosas y, a veces, preocupantes, que rodean a las celebridades. Nos recuerda que detrás de las pantallas y de las cámaras, hay personas que viven sus propias experiencias, algunas extraordinarias y otras, como esta, sorprendentemente cotidianas. La forma en que una figura pública maneja estos momentos, su resiliencia y su capacidad para conectar con su audiencia en la adversidad, son aspectos que fortalecen su imagen y su popularidad. Y aquí es donde entra nuestro papel como espectadores, como seguidores. Nos encanta seguir sus carreras, admirar su talento y, por qué no decirlo, disfrutar de su presencia en nuestras vidas. Pero también es importante recordar la empatía y el respeto. Una picadura de abeja no es un motivo de burla, sino una experiencia personal que, en este caso, se hizo pública y generó mucha conversación. En resumen, lo que comenzó como un misterio y un motivo de preocupación en las redes sociales, parece tener una explicación bastante sencilla: una picadura de abeja en el rostro de Can Yaman. Un pequeño insecto que causó una gran hinchazón y, consecuentemente, una ola de especulaciones y mensajes de apoyo. Este incidente nos recuerda la vulnerabilidad de todos, la fuerza de la comunidad de fans y cómo incluso los eventos más cotidianos pueden volverse virales cuando involucran a figuras tan queridas. Y bueno, hasta aquí llega nuestro recorrido por este intrigante caso de Can Yaman y la abeja. Esperamos que les haya resultado tan interesante como a nosotros. ¿Qué opinan ustedes? ¿Han tenido alguna experiencia similar con picaduras de insectos? ¿Les sorprendió la noticia? Nos encantaría leer sus comentarios y saber su punto de vista sobre este tema. Déjenos saber en la sección de comentarios, nos encanta interactuar con todos ustedes y conocer sus opiniones. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido similar, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, que nos ayuda muchísimo a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Can Yaman, seguro que les interesará. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra creciente comunidad. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.